Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Entonces, fuera de la ciudad, el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum para ofrecer a Yahvé el sacrificio. También Cristo, sacerdote de la nueva alianza, resucitó y subió a los cielos para entrar así en el santuario celeste y presentar al Padre perennemente la sangre que un día derramó sobre la cruz. Es el mismo Cristo que viene al altar repitiendo su ofrecimiento al Padre por nosotros. Nada de lo humano de verdad le es indiferente, pero luchando por elevar al hombre, no olvida que su misión esencial propia es procurarle la salvación. Acabamos de escuchar un pequeño audio de la voz misma de Juan Pablo II que nos invita a evangelizar con esta palabra revelada por Dios mismo. Él es Dios mismo manifestado en carne. Nos invita a que presentemos a Cristo como el gran sumo sacerdote de la nueva alianza, que si bien es cierto en aquel tiempo no entró en el lugar santísimo, es decir, en el templo, para expiación por los pecados, pero Él nos dice claramente que ahora, sacerdote, sumo sacerdote, el Papa de la nueva alianza, entró en el lugar celeste, esto es, en el lugar santísimo, en el mismo Vaticano. Como pueden ustedes ahora mismo haber escuchado, y lo vamos a compartir más de este discurso que dio en España, muy concreto, ahí en el estadio del Barcelona. Juan Pablo II Dios habla acerca de la epístola de los Hebreos. Como ya hemos dicho antes, y aún ahora lo repito, el libro de los Hebreos es el libro que más habla acerca de el sumo pontífice, el sacerdote de la nueva alianza, nuestro Señor Cristo. Benedicto XVI, Jesús mismo, que es el mismo, dice Juan Pablo, es el mismo Cristo que ahora viene nuevamente a repetir, entrando ya como sumo pontífice, como sumo sacerdote, el Papa, en el lugar santísimo, donde entraba cada sumo sacerdote, como aún lo sigue haciendo el Papa Francisco, porque recuerden que en aquel tiempo el Señor no fue sumo sacerdote. Al Señor, como ya mencionó Juan Pablo, y ahorita lo vamos a compartir nuevamente, el discurso más entero, al Señor lo crucificaron fuera del campamento. Mucho menos lo iban a dejar que oficiara el culto, entrando en el lugar santísimo. Él no era sumo sacerdote. El Señor Jesús en aquel tiempo nunca fue sumo sacerdote. No lo hicieron sumo sacerdote, porque tampoco el Señor tenía sus planes que Él fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. El Señor sería sumo sacerdote de la nueva alianza, del nuevo nacimiento, en la regeneración que nos tocó a nosotros a vivir en el tiempo de los fines de los días. El Señor vendría a ser sumo sacerdote. Y lo vamos a compartir en unas pequeñas escrituras que voy a compartir del libro de Hebreos, donde es precisamente el libro que está utilizando nuestro Dios Juan Pablo II
hablando de esta epístola a los hebreos, donde nos invita a nuestro Dios que presentemos a Cristo, el sumo sacerdote de la nueva alianza. También nos invita a abrirnos a la novedad del Evangelio. Yo siempre lo he dicho y ahora el Señor, nuestro Dios, es el que confirma lo que he dicho, porque además el Señor dijo en aquel tiempo: he aquí que vienen días en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Judá y a la casa de Israel. Es decir, ahora resulta que lo que nosotros estamos hablando, nuestro Dios nos está confirmando. O más bien, a ustedes les está confirmando que lo que estamos hablando es palabra revelada por Dios. Y Dios mismo la está confirmando. En este discurso, aquí está confirmando lo que nosotros hemos venido hablando, que es palabra revelada por Dios, ciertamente. Para aquellos que han dudado, aquí el Señor mismo, Dios mismo, efectivamente dice que debemos abrirnos a la novedad del Evangelio de Cristo. Y si dice novedad, claramente está diciendo que hay una nueva forma de evangelizar a través de la palabra revelada, ciertamente. También nos dice aquí en el discurso que vamos a compartir a continuación de Juan Pablo II, quédense con nosotros, está bien interesante, y por favor no adelanten el video, porque yo les voy a explicar lo que Juan Pablo II está hablando. Les tengo que explicar lo que nuestro Dios está hablando, porque si adelantan el video solo a la predicación de Juan Pablo II, no le van a entender. Aquí nuestro Dios, en este discurso que dio allá en España, muy concretamente en el estadio de fútbol del Barcelona, parece que fue en los principios de su pontificado, porque su voz se oye todavía muy fuerte. Su voz se oye fuerte, se oye con mucha energía, con fuerza. Dice nuestro Dios: la iglesia ha sido constituida por Cristo, nuestro Señor, y no debemos pretender cambiarla según nuestros criterios personales. Él la ha constituido, Cristo mismo dice que es mi iglesia, y Él la ha constituido. Así que no pretendamos cambiar la iglesia según nuestros criterios personales. Y además nos invita a que escuchemos a aquellos que son legítimos pastores. Aquí hay un mensaje muy profundo, porque ¿dónde están los legítimos pastores? ¿Quiénes son los legítimos pastores? Amados, con este testimonio que el Señor nos ha revelado, ustedes pueden darse cuenta quiénes son los legítimos pastores. Es decir, todo aquel pastor que usted sabe que está dando a conocer a nuestro Señor ya manifestado, Cristo el Señor y a Dios mismo, tenga usted la seguridad de que es un legítimo pastor de Dios. Nosotros ciertamente hemos sido encargados con este gran misterio. Dios nos ha en nuestras manos puesto este gran mensaje, de manera que nosotros debemos de tener cuidado de cómo ministramos este evangelio, porque ciertamente se nos ha sido confiado, no a los grandes líderes religiosos, como ustedes pueden ver aquí en las redes sociales, no a ellos, incluso ni siquiera al Papa Francisco. Es a nosotros que el Señor nos encargó la novedad de este evangelio precioso para dar a conocer a su Hijo mismo, Cristo el Señor. Aquí, amados, en este discurso que le vamos a compartir a continuación de Juan Pablo II, habla acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ahora ya que entró en el lugar santísimo como sumo pontífice, como el Papa. Como dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote,
en lo que a Dios se refiere. Esto es hablando de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez digo, el Señor no fue sumo sacerdote en aquel tiempo, recuerden, grábense bien en eso, el Señor no fue sumo sacerdote hace 2000 años, pero aquí Hebreos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso, y luego dice, y fiel sumo sacerdote, el Papa. Lo que ahora nosotros conocemos como el Papa, en aquel tiempo se manejaba este nombre solamente, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Esa palabra sumo es lo máximo. No un sacerdote, no, el sumo sacerdote. Ahora lo conocemos como el Papa. Para venir, dice, a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otra vez digo, el Señor entró en el lugar santísimo ya como sumo pontífice. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Porque el Señor murió en la cruz fuera del campamento en aquel tiempo, fuera de la ciudad. Allí no fue la expiación. Allí derramó su sangre, ciertamente. Pues esa misma sangre, como dice en el discurso que vamos a compartir a continuación, el Señor Dios mismo dice, esa misma sangre ahora viene a ofrecerla al Padre en el lugar santísimo, ya como sumo pontífice. Eso lo dice Juan Pablo II en el discurso que vamos a compartir a continuación. Por eso le digo, quédese con nosotros en la explicación que estoy dando, porque si lo adelanta la predicación, es posible que no entienda nada. También dice Hebreos 3:1, hablando del sumo pontífice, el sacerdote nuestro Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol y sumo sacerdote, sumo pontífice, nuestro Señor, Cristo Jesús. Benedicto, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote de la nueva alianza, de la nueva humanidad restaurada en Cristo. También Hebreos 4:14, hablando del sumo sacerdote de nuestro Señor, el sumo sacerdocio. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, teniendo un gran sumo sacerdote. No solo un sacerdote, no, gran sumo sacerdote, porque nuestro Señor está sobre todos. Nuestro Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que el Señor está sobre todos. Sobre todos los pontífices que ha habido incluso, con la excepción del Padre Juan Pablo II, nuestro Señor Benedicto XVI, sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Así que retengamos nuestra profesión. Y luego sigue diciendo Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un pontífice, no tenemos un papa que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sí, porque él vivió entre nosotros como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Otra vez, porque no tenemos un sumo pontífice, un sumo sacerdote, un papa, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por eso ha tenido el Vaticano más de 250 sumos sacerdotes, papas. Y luego dice Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo,
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, nuestro Señor Benedicto XVI no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el Padre que le había prometido esta palabra, diciendo en aquel tiempo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto que para siempre, ciertamente, porque a pesar de que nuestro Señor ahora mismo está dormido, en ese mismo cuerpo Él se va a levantar y va a ser sumo sacerdote para siempre. Para siempre, para siempre. Estará en un cuerpo inmortal. El Señor no muere más, la muerte ya no se puede enseñorear de Él. Pasarán 100 años, pasarán 200 años, 300, medio siglo, un milenio, quiero decir, 2 milenios, y el Señor en su mismo cuerpo. Y nosotros, igualitos a Él. Vean lo maravilloso que el Señor nos ha prometido con esta nueva regeneración, este nuevo nacimiento, que seremos semejantes a Él, en un cuerpo glorificado igual que Él, hijos de Dios, igual como si fuera el mismo Señor Jesús. Nosotros, los que creemos en su nombre nuevo, es maravilloso lo que el Señor nos ha prometido y nos alcanzaron a nosotros los fines de los tiempos. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Como dice también el libro de Hebreos, dice, Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Juan Pablo II, que es Dios mismo, declaró a Benedicto XVI el sumo sacerdote. Esto, los cardenales siempre callan lo que se dice en el cónclave. Cuando cierran las puertas en la Capilla Sixtina, todos hacen un juramento, todos hacen un pacto de callar lo que ahí se va a decir. Y yo quiero decirles a todos ustedes, ya que hemos sabido bien claro que Juan Pablo II eligió a Benedicto XVI, pues es posible, los cardenales saben perfectamente cómo fue elegido Benedicto XVI, lo saben perfectamente. ¿Qué escucharon? ¿Qué oyeron? Porque el apóstol Pedro, recuérdense el apóstol Pedro cuando dijo que el Señor los llevó a un monte alto, grande y alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Recuerdan ustedes esa visión? Porque fue un traslado que el Señor se transfiguró y de repente apareció el Señor con Elías y Moisés. Pedro estaba como testigo y dice el apóstol: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué Monte Santo es ese? No está hablando de ninguna montaña, ningún cerro, está hablando de Jerusalén, el Monte Santo. Es decir, cuando el Señor se transfiguró y que su vestido se puso blanco, eso ya suena el mismo vestido que usa el sumo sacerdote, el Papa, y dice Pedro: en esa transfiguración que nos llevó el Señor al Monte Santo, oímos una voz enviada del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahora estamos seguros que fue la voz de Juan Pablo II que dijo: este es mi Hijo amado. Benedicto XVI: este es mi Hijo, pónganlo como sumo sacerdote, a Él oíd. Y lo hicieron, lo pusieron. Eso se cumplió ahí. Se cumplió esa voz en el Tabor, esa voz enviada del cielo, de la magnífica gloria. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a este oír. En otras palabras, a este, pónganlo como sumo sacerdote, el Papa, a este.
y escuchen su palabra, su voz. Aquí dice bien claro, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, o sea que los cardenales no lo eligieron. Los cardenales se reunieron en esa ocasión para elegir un nuevo papa, pero ahí el que lo eligió a nuestro Señor Benedicto XVI fue Dios mismo. Lo dice Hebreos bien claro, 5:10. Ya el Padre le había prometido, ciertamente, pero aquí Hebreos lo confirma, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego sigue diciendo, y este es lo último que les voy a compartir, y entraremos ya de lleno al discurso que les he prometido de Juan Pablo II. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho mucho más sublime que los cielos. Tal sumo pontífice, tal sumo papa nos convenía. ¿Y qué les parece esta otra? Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, sumo pontífice, el papa, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Noten, estando ya presente Cristo, sumo pontífice, sumo sacerdote, de los bienes venideros. Dice luego Hebreos 9:25 también, hablando de que entró a ofrecerse por nosotros, como dice Juan Pablo II aquí mismo en el discurso que vamos a compartir a continuación, entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo entró con su propia sangre, aquella sangre que derramó en la cruz hace 2000 años, ahora vino y entró él ya como el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, recuerden, es el único que entra en el lugar santísimo, no cualquier persona entra ahí. El Señor no iba a entrar incluso, aunque no fuera sumo sacerdote, el Señor no podía entrar ahí. Si a nuestro Señor Benedicto XVI no lo hacen sumo sacerdote, el Papa, él no podría ejercer nada en el lugar santísimo. Por eso, y en el lugar santísimo es donde tenía que ofrecerse el sacrificio por nosotros a Dios, su propia sangre. Entonces le era necesario a nuestro Señor que lo hiciera el sumo pontífice, el Papa, para entrar en el lugar santísimo, para expiar nuestro pecado, con su propia sangre. Y ciertamente nadie supo que Él era el Señor, amados. Qué maravilloso que nuestro Señor Jesús, Él mismo, porque es el mismo, Benedicto XVI, entrara en el lugar santísimo a expiar nuestro pecado para perdonarnos y hacernos partícipes de la nueva alianza, que nadie supo que Él era. Nadie supo. Ahora lo sabemos perfectamente, por esta palabra revelada y por también la palabra que ahora mismo nuestro Dios mismo confirmará lo que nosotros estamos hablando aquí, en nuestro canal que tenemos como lema, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de este conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo nuestro Señor, sacerdote de la nueva alianza. Como dijimos en el video anterior, dispensadores de la revelación divina. Nosotros somos dispensadores de esta revelación divina. Escuchen ahora sí a Juan Pablo II. Altres indrets.
La segunda lectura de esta misa, tomada de la carta a los Hebreos, presenta la importancia del acto interno del ofrecimiento de Jesús al Padre, manteniendo sempre ese ofrecimiento interno, da unidad de sentido a toda su vida terrena. El ofrecimiento acompañó los dolores y sufrimientos de la cruz y les dio el valor redentor que sin ese acto de oblación no habrían tenido. Pero aún después de la resurrección y ascensión, la vida de Cristo sigue teniendo unidad de sentido, ya que también ahora Jesús sigue ofreciendo al Padre los dolores ya pretéritos de la pasión. La epístola utiliza la liturgia veterotestamentaria del día de la expiación como esquema explicativo del misterio redentor. En ella, las víctimas inmoladas se quemaban fuera del campamento. También Cristo fue inmolado en el Calvario, entonces fuera de la ciudad. El sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum para ofrecer a Yahvé el sacrificio. También Cristo, sacerdote de la nueva alianza, resucitó y subió a los cielos para entrar así en el santuario celeste y presentar al Padre perennemente la sangre que un día derramó sobre la cruz. Es el mismo Cristo que viene al altar repitiendo su ofrecimiento al Padre por nosotros. Nuestra humilde entrega, insignificante en sí, como el aceite de la viuda de Sarepta o el óvulo de la pobre viuda, se hace aceptable a los ojos de Dios por su unión a la oblación de Jesús. ¿Y en qué ha de consistir nuestra entrega a Cristo? De inmediato os digo que lo primero que el Papa y la Iglesia esperan de vosotros es que, frente a vuestra propia existencia, frente a la misma Iglesia, frente a la problemática humana actual, adoptéis actitudes verdaderamente cristianas. Vuestra vida como seres humanos tiene ya en sí una grandeza y dignidad única. Ellas imponen una recta valoración para vivirla en coherente respeto de las exigencias de verdad, de honestidad, de uso correcto
del magnífico don divino de la libertad en todas sus dimensiones. Pero esta realidad espléndida no puede encerrarse en esos solos horizontes, por más que no pueda prescindir de ellos. Ha de abrirse a la novedad que Cristo vino a traer al mundo, enseñando a cada hombre que es hijo de Dios. Redimido con la sangre del mismo Cristo, coheredero con Él, destinado a una meta trascendente. Sería la mayor mutilación privar al hombre de esa perspectiva que lo eleva a la dimensión más alta que puede tener. Como escribí en la encíclica Redemptor Hominis, esta unión de Cristo en el hombre es en sí misma un misterio del que nace el hombre nuevo, llamado a participar en la vida de Dios, creado nuevamente en Cristo, en la plenitud de la gracia y la verdad. La unión de Cristo con el hombre es la fuerza y la fuente de la fuerza, según la incisiva expresión de San Juan en el prólogo de su Evangelio: dióles Dios poder de venir a ser hijos. Aquí se halla el fundamento del conocimiento en profundidad del valor de la propia existencia, el fundamento de nuestra identidad como cristianos. De ahí ha de derivar una actitud práctica coherente, hecha de estima hacia todo lo humano, que sea bueno e informada eficazmente por la fe. Para un cristiano es parte muy importante la relación que establece con la Iglesia. Un primer planteamiento que se impone para evitar confusiones o perspectivas falsas es considerar a la Iglesia en su naturaleza verdadera, una sociedad de tipo espiritual y con fines espirituales, encarnada en los hombres de cada tiempo, sin afán alguno de entrar en competencia con los poderes civiles para ocuparse de los asuntos meramente materiales o políticos que ella reconoce gustosamente no ser de su incumbencia, sin renunciar tampoco a su misión, que es mandato recibido de Cristo de formar en la fe
la conciencia de sus fieles. La Iglesia, fundada por Cristo sobre Pedro y los apóstoles, misión continuada hoy en sus sucesores, es sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la gracia de Cristo, en la que renacemos a vida nueva. De estas premisas deriva una actitud bien concreta para el cristiano. La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales. Tiene por voluntad de su fundador una guía formada por el sucesor de Pedro y de los apóstoles. Ello implica, por fidelidad a Cristo, fidelidad al magisterio de la Iglesia. Ella es madre en la que renacemos a la vida nueva en Dios. Una madre debe ser amada. Ella es santa en su fundador, medios y doctrina, pero formada por hombres pecadores. Hay que contribuir positivamente a mejorarla, a ayudarla hacia una fidelidad siempre renovada que no se logra con críticas corrosivas. La Iglesia ofrece cada día la palabra de salvación y los sacramentos instituidos por Cristo y no depende de criterios de número o de moda. Ello obliga al respeto a la voz de la jerarquía, criterio y guía inmediatos en la fe. Ella está formada por todos nosotros, pueblo de Dios. Ello impone la colaboración responsable de cada cristiano o grupo, sus fuerzas, su capacidad vivencial, pero en leal escucha de los legítimos pastores. Ella ama al hombre en su integridad. Nada de lo humano de verdad le es indiferente, pero luchando por elevar al hombre, no olvida que su misión esencial propia es procurarle la salvación.
Hemos escuchado el discurso de Juan Pablo II, Dios mismo, en el estadio del Barça en España. Esto fue en el principio de su pontificado. Vean ustedes las palabras tan reveladoras que Dios mismo predicó ahí, porque yo sé que estas predicaciones nadie las va a promover y nadie las ha promovido, pero el Señor nos dejó a nosotros, nos encargó este misterio de la reconciliación humana y nos dejó sus palabras reveladoras. Así que vamos a seguir compartiendo, amados, con ustedes diferentes audios ya con la palabra revelada para que puedan comprender ustedes también qué es lo que Juan Pablo está hablando. Tenemos que hacerlo así. Si pusiéramos solo la predicación, aquellos que todavía no han alcanzado madurez, entonces se quedarían sin revelación, no entenderían qué significa lo que está hablando. Pero ya aquellos que han alcanzado madurez, como dice el apóstol Pablo, y tienen los oídos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal, entienden perfectamente. También nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, y con esto vamos a ir terminando, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, esto es, a nosotros. La ofrenda, que el sacrificio de expiación por nuestros pecados entrando en el lugar santísimo con una sola ofrenda. Dice que nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Esto es, a nosotros. A los que nos ha santificado ya nos ha perdonado nuestro pecado. Él no nos culpa de pecado. Por eso dice también aquí Hebreos 10, 15. Hablando de la ofrenda, una sola ofrenda nos hizo perfectos. Hebreos 10:15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, o sea, de estos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuándo? Ahora que el Señor ha hecho un pacto de la nueva alianza, nos ha perdonado a nosotros los santificados, dice el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos, o sea, el pacto de la gracia, que el Señor terminó con la ley, ahora ya con su muerte. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, camino nuevo, es decir, su cuerpo mismo, su carne, porque el Señor vino nuevo otra vez, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su cuerpo. Y teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo un gran sumo pontífice, teniendo un gran papa, que no es cualquier papa, sobre la casa de Dios. Y esto de la casa de Dios, quiero decirles, amados, la casa de Dios no es tanto el edificio material, sino nosotros. Si bien es cierto que Jerusalén ahora mismo tiene como nombre Vaticano, y ahí estuvo Dios, y esa es casa de Dios, pero en realidad la casa de Dios somos nosotros, donde habita en nosotros. Repito, no tanto el edificio material. Nosotros, el templo de Dios, somos la casa de Dios,
porque Dios dijo, andaré y habitaré entre ellos. El apóstol mismo Pablo lo dice también, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así que cuando dice realmente la casa de Dios, no es realmente en sí el edificio y la estructura, la Jerusalén, el Vaticano, como la conocemos ahora. La casa de Dios somos nosotros. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, un sumo pontífice, un gran papa en la casa de Dios, esto es, en nosotros mismos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y quiero decirles esta palabra tan reveladora también, para aquellos que se familiarizan, especialmente el catolicismo, porque aquí no estamos para decir quién está bien, ¿no? La Biblia dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el mismo Señor Cristo, el gran sumo pontífice. Naturalmente, ya nosotros ya no estamos destituidos, puesto que Él ya nos ha perdonado nuestro pecado. Como acabamos de leer, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Pero antes de eso, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el Hijo mismo. En otras palabras, todos pecamos, porque antes de esta palabra ciertamente todos estábamos en la mentira. Todos pecamos y estábamos destituidos del Señor Jesucristo. Ya lo hemos conocido, ya el Señor se nos manifestó a nosotros, los santificados, que nos ha hecho perfectos con una sola ofrenda. Pero antes de eso estábamos, como el resto del mundo, destituidos de Él mismo. Quiero decirles esta palabra tan reveladora. ¿Recuerdan ustedes las palabras últimas? Y para aquellos que no recuerdan esa palabra, investiguen cuáles fueron las últimas palabras de Juan Pablo II al morir. Yo aquí se las voy a decir, pero aquellos que tienen duda, investiguen. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Juan Pablo II antes de morir? Y se van a encontrar que estas fueron las últimas palabras de Juan Pablo II. Déjenme ir a la casa del Padre. Otra vez. Déjenme ir a la casa del Padre. ¿Qué es lo que acabamos de decir hace un momento? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. En otras palabras, lo que nuestro Dios dijo en su momento, que nadie lo entendió, mucho menos nosotros, que ni siquiera lo conocíamos, que Él era Dios mismo, lo que dijo Juan Pablo II, y yo lo voy a traducir de esta forma: déjenme ir a darme a conocer a los que son mi casa, donde yo habitaré en ellos. O de otra forma, déjenme ir a manifestarme a los que serán y son míos, mi casa. Porque Él está diciendo, dejadme ir, o Él dijo, quiero decir, antes de morir, déjenme ir a la casa del Padre. Y la casa de Dios somos nosotros. La casa del Padre somos nosotros, en otras palabras. Déjenme ir. Porque si yo no me voy, entonces ¿cómo se va a edificar mi casa? Déjenme ir a la casa del Padre, y la casa de Dios somos nosotros, y Dios es el Padre, la casa del Padre somos nosotros. Está bien claro. Ya dijo Dios, déjenme ir a mi casa, los míos, donde yo voy a habitar, los que estarán dando testimonio que yo soy Dios mismo, y que Benedicto es mi Hijo,
Cristo el Señor. Es triste, amados, lo que ahora mismo ha acontecido a, no digo miles, millones, que profesaban la fe del Señor. La mayoría de ellos han dejado de alcanzar esta maravillosa gracia manifestada en este tiempo. Ya no hay retroceso. Y todavía muchos llamados cristianos, porque están en la ceguera, no hay otra forma de decirlo, de describir esto, porque esta palabra, esta luz, ha venido y nos ha abierto nuestros ojos, y estamos dando a conocer al Señor con gran voz de trompeta, porque Él prometió en aquel tiempo, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y los que dicen que son cristianos, simple y sencillamente para ellos esta voz de trompeta no es nada. Incluso se han llegado a burlar, se burlan, nos tienen como herejes, dicen, pero ¿qué es esto? ¿Por qué mezclan idolatría con la palabra de Dios? No es ninguna idolatría, amados. Aquellos que son sinceros y que son creyentes y que tienen la posibilidad de alcanzar la gracia de Dios, yo les digo con todo mi corazón, no se burlen. No peleen contra Jehová Dios mismo manifestado en carne y nuestro Señor Benedicto, porque no van a prosperar. Se los tengo que decir de esa forma. Ya no se resistan, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez digo, no peleen contra Dios mismo, contra el Señor mismo, porque no van a prosperar, serán avergonzados. Y se aborrecerán ustedes mismos por haber despreciado este precioso mensaje. Al Señor mismo, Dios mismo manifestado en carne. En aquel tiempo los judíos rechazaron al Señor Jesucristo, pero ahora es peor. Ahora el rechazo hacia Dios es peor. Porque en aquel tiempo rechazaron al Señor, era el Señor solo, y ahora están rechazando no solo al Señor, sino a Dios mismo. Creen que van a prosperar confiados en su insensatez e ignorancia de la palabra de Dios, alejados de la verdad. Creen que prosperarán, no prosperarán. Dios dice en su palabra, el que me rechaza ciertamente será avergonzado. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Por eso digo, no se resistan, no se burlen, no peleen contra Jehová mismo, Dios manifestado en carne, porque no van a prosperar. Nosotros los ángeles del Señor hemos visto a Dios manifestado en carne. Lo dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16, que nosotros los ángeles del Señor hemos visto a Dios manifestado en carne. Y si lo hemos visto, lo estamos dando a conocer, lo estamos predicando a los gentiles, ciertamente. Pero los gentiles dicen, Él no es. Se cumple la palabra del profeta Jeremías, que dijo, Jeremías capítulo 5, versículo 11, negaron a Jehová y dijeron, Él no es Jehová. Juan Pablo II no es Jehová, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. Y siguen ellos como si nada. Yo les digo aquí con todo mi corazón, reconozcan a Juan Pablo II, Dios mismo, y a su Hijo Jesús Benedicto XVI, para que sean borrados sus pecados para siempre, y tengan vida eterna, y vivan con nosotros, reinen con nosotros por los siglos de los siglos, juntamente con nuestro Señor resucitado Benedicto XVI. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, de su cuerpo mismo, y teniendo un gran sumo pontífice sobre la casa de Dios,
Recuerden, la casa de Dios somos nosotros y tenemos un gran sumo pontífice, un papa, que es sobre todo papa, y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Bendito, Benedicto. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras son aquellos que el Señor ha purificado, ha lavado. No está hablando de obras que si haces esto, haces lo otro, no. Cuando dice las buenas obras, son las que Dios ha hecho. Los buenos discípulos, los legítimos pastores. Esas son las buenas obras. No dejando de congregarnos, quiero compartir esto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Con esta explicación vamos a terminar, porque muchos todavía siguen en la ceguera espiritual, y cuando dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo que interpretan de esta escritura es, ahí dice que no dejemos de ir al templo. Esta escritura siempre se ha interpretado mal, totalmente. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La mayoría de los cristianos, por más ignorante que esté la palabra, esto de no dejar de congregarnos, para ellos significa no dejar de ir al templo, a la iglesia, como ellos dicen, vamos a la iglesia, porque allí dice, no dejar de congregarnos, quiere decir que no deje de ir a la iglesia. Queridos amados oyentes, acabamos de leer en el contexto del versículo 25, en el 24, y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya les dije qué significa las buenas obras. Las buenas obras, lo que Dios ha hecho, lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Como el Señor dijo en aquel tiempo, si no me creen a mí, crean a las obras que están dando testimonio de mí. Cuando dice las buenas obras, está hablando de nosotros, a quienes ya se nos ha manifestado. Esta palabra, no dejar de congregarnos, quiero yo decirles una cosa. En la Biblia Reina Valera 1909, este mismo capítulo, este mismo versículo, dice de la siguiente manera, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Esta versión es, sin lugar a dudas, porque fue primero que la 1960, esta versión 1909, antes de la versión 1960 de Reina Valera, que dice, no dejando de congregarnos. En la 1909, la misma Biblia, pero versión 1909, más antigua, dice, no dejando nuestra congregación. Esta misma, no dejando nuestra congregación. Porque nosotros, la Iglesia del Señor, somos una sola congregación. No importa en qué país estemos, podemos estar en México, podemos estar en Estados Unidos o en Centroamérica, en Europa, no importa en qué punto de la tierra estemos viviendo, estemos morando. Somos en el Señor una sola congregación. Por eso dice aquí, no dejando nuestra congregación, lo dice la Reina Valera 1909, no dejando nuestra congregación, porque ya estamos congregados por el Señor con este poderoso mensaje, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen, y por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque luego sigue diciendo, porque si pecáremos voluntariamente, es decir, si otra vez regresamos a la apostasía, en los templos, donde se congrega la mayor parte de los que dicen que son cristianos, que ni siquiera lo son, porque no conocen al verdadero Cristo ni a Dios mismo, así que cristianos de labios. Porque si pecamos después de haber recibido esta verdad, amados oyentes, después de haber recibido esta revelación, que ustedes saben que en los templos no la están dando, los pastores no la saben tampoco, Dios se las ha escondido a ellos, y si hay algún pastor que pasa por aquí y escucha esta palabra y se burla, pues es que no es para él tampoco. Así que, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido ya esta revelación, esta palabra revelada, de Dios mismo y a Benedicto el Señor revelado, y nos congregamos otra vez como si nada, donde está la apostasía, donde están predicando herejías, donde tienen doctrinas de demonios, pues entonces dice aquí la palabra, ya no hay ningún sacrificio por los pecados. Si después de recibir esta palabra, y el Señor te ha perdonado, y te ha limpiado, y te ha mostrado el buen camino, te ha mostrado el Padre mismo, el Señor mismo, y lo tienes en poco, y te vuelves a congregar a la apostasía, donde están los pastores del anticristo, que tienen doctrinas de demonios. Entonces dice la palabra, pues ya no hay nada que hacer, ya no queda más sacrificio por los pecados, el Señor ya no va a venir otra vez a sacrificarte por ti. No, el Señor ya se sacrificó una vez por nosotros, nos santificó con una sola ofrenda. Así que no volvamos a pecar voluntariamente, porque el Señor ya no va a venir otra vez a sacrificarse por nuestros pecados. Él lo hizo una sola vez. Él vendrá ahora mismo que se levante ciertamente, pero ya sin relación con el pecado. Así que, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, del Dios viviente, que ya lo hemos conocido, que es Juan Pablo II, Dios mismo. Así que recuerden, que nadie los intimide y que nadie les saque la palabra que diga, aquí dice no dejar de congregarte y tú estás dejando de ir al templo. Dígale, el Señor te reprenda. El Señor dice que no dejemos nuestra congregación. Mira, aquí está. Revisión 1909, antes de la 1960. Mira lo que dice. No dejando nuestra congregación. Yo ya pertenezco a otra congregación donde hemos conocido a Dios mismo manifestado en carne y a nuestro Señor Benedicto XVI, Cristo el Señor mismo, con su nombre nuevo. Con su nombre nuevo que el Señor dijo que Él tendría. Él dijo que una nueva Jerusalén, que somos nosotros, la casa de Dios, una nueva Jerusalén, dice, ahí ellos tienen mi nombre nuevo. Benedicto XVI, mi nombre nuevo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et